Esta labor de identificación de las diferencias, tendríamos que sí reconocer, se ha intensificado, se ha hecho mucho más dinámica en los últimos años, porque hemos abandonado los criterios fiscales de nuestra práctica de contabilidad. Y ciertamente, hoy en día, tenemos que reconocer que incluso hasta la legislación tributaria, en un caso concreto, decidió abandonar su postura fiscal para adoptar una postura contable. Me estoy refiriendo al decreto legislativo 915, que diseña el nuevo tratamiento de arrendamiento financiero a partir del año 2001, diferente de aquel régimen que estuvo vigente hasta el año 2000. Nuevamente, para los que me acompañan en el recuerdo, hasta ese año 2000, los contratos de arrendamiento financiero no generaban depreciación en los arrendatarios, sino generaban un gasto por la cuota de arrendamiento, es decir, por la cuota de alquiler, de manera tal que concluido el alquiler, se concluía también en términos, digamos, tributarios, la vida útil del bien. Ese tratamiento cambió a partir del año 2001, por lo menos conceptualmente, porque el decreto legislativo 915 dispuso que a partir del ejercicio 2001 se estableciera un tratamiento para efectos tributarios basado en las normas internacionales de contabilidad. De manera concreta, en la norma internacional número 17, la de arrendamiento. Y efectivamente, esta ley tributaria tiene una particularidad de revelarse como ignorante del tema, porque para empezar, la norma internacional de contabilidad número 17 establecía o establece el tratamiento contable de dos tipos de arrendamiento, no solamente de uno, que es el que normalmente conocemos como arrendamiento financiero, donde hay la posibilidad de adquirir el bien al final del contrato, pagando un precio muy simbólico, por cierto, y ejerciendo, desde el punto de vista legal, esa opción de compra. Pero la NIC 17 también trata el arrendamiento operativo y hace referencia a aquel otro tipo de contrato donde no existe la intención de ejercer esa posibilidad o ese derecho de adquirir el bien. Podríamos decir de manera esquemática, entonces, que una misma NIC trata dos tipos de arrendamiento: el operativo, donde no hay la intención de comprar el bien, y el financiero, donde desde el principio nace esa intención, se expone en una cláusula específica y por lo general, por decirlo de alguna manera, en el 99% de los casos, se adopta ese derecho y se compra el bien pagando ese justiprecio. En este último caso, lo que simple y llanamente se hace es sostener la tesis de que todas las cuotas que se pagaron durante el transcurso del contrato fueron pagos a plazo, fueron las cuotas del crédito concedido para adquirir el bien. La norma tributaria abandona su posición fiscal y adopta la posición contable, y eso hace evidentemente, digamos, establecer una calificación de abandono de aquellas prácticas contables que se habían basado en criterios tributarios. Yo estoy seguro que con este ejemplo podríamos empezar a notar entonces que en realidad desde el año 2001 empezaron ya a dejarse de lado aquellas viejas y dañosas prácticas contables. Cuando digo dañosas me refiero a los estados financieros, dañosas prácticas contables que se habían basado en los criterios tributarios y donde el propio legislador tributario parece convencerse de las bondades técnicas y de las bondades de información para poder establecer un criterio mucho más racional basado concretamente en la NIC 17. La rigurosidad de la normatividad contable que hemos tenido en estos años ha hecho que tales diferencias se agudicen. Pero yo tendría que pedirles disculpas por haber enfatizado esta primera parte de la lámina con letras rojas diciendo que la rigurosidad de la normatividad contable agudizará las diferencias. Yo diría
que en realidad lo que ha hecho esta rigurosidad contable ha sido simplemente despertar un poco el juicio profesional para dedicar más tiempo a investigar y a identificar aquellas diferencias temporales y permanentes que existen entre el valor en libros y la respectiva base fiscal de los elementos de los estados financieros. Evidentemente, esto supone poner en la balanza el peso de la ley como un martillo. Recordemos que la legislación tributaria tiene su propia autonomía y dentro de esa autonomía se pueden crear ciertos postulados y ciertas ficciones y podríamos decir, disculpen la comparación, la ley tributaria podría decir que aun cuando estamos de día y con el sol brillando, para efectos tributarios estamos de noche, o viceversa, que aun cuando estemos de noche vamos a dar una norma que diga y que todos respeten que el sol está brillando. Eso evidentemente supone considerar que la ley tributaria, la ley que está vigente en un país como el nuestro, se tiene que respetar por encima de cualquier otra norma de menor jerarquía y por encima de cualquier otra norma que no tenga rango o connotación tributaria, entre ellas las contables. Obsérvese lo atrevido de mis palabras en el sentido de decir, o aparentemente decir, que la tributación vale más que la contabilidad, porque lo que estoy sosteniendo aquí es que si la ley tributaria genera una ficción y, por ejemplo, dice que el retiro de bienes constituye venta para efectos del IGB, ustedes y yo sabemos que el retiro de bienes no es una venta, es más bien un gasto. Sin embargo, la ley le atribuye la categoría de venta porque desea extraer de esa ficción un impuesto, una carga tributaria. Igualmente sucede con el artículo 26 de la Ley del Impuesto a la Renta, donde la norma señala con muchísima claridad que todo préstamo genera intereses presuntos, salvo prueba en contrario. Pero cuando el préstamo se le hace a una persona natural y ésta no tiene libros de contabilidad para demostrar que no pagó, que no reconoció intereses, los intereses se aplican de facto. Es decir, no hay posibilidad de que el acreedor renuncie a esos intereses sobre pretexto de que no los ha cobrado. Allí, por ejemplo, el peso de la ley hace que se tengan que reconocer intereses, pero evidentemente la contabilidad, que es mucho más justa en la apreciación de los hechos económicos, nos llevará a sostener de que al no existir intereses no se deberían reconocer ingresos. Por eso decimos que la rigurosidad de esta normatividad contable va a agudizar las diferencias entre la contabilidad y la tributación, y es lo que ha ocurrido, yo diría, en los últimos 10 o 12 años, en los que hemos tenido una atención muy especial hacia las normas internacionales de contabilidad.